Familia multiproblemática. A continuación veremos las características que poseen, como así también algunas estrategias de intervención de los profesionales que tratan con ellas. Pueden haber familias multiproblemáticas que no tienen dificultades de tipo económico. Pueden no pedir ayuda nunca, no en el contexto asistencial. A lo sumo en el contexto de consulta cuando el síntoma de su malestar se hace insoportable. Debemos ser cautos al momento de tipificar familias que atendemos. El contexto en que en ellas se desenvuelven marca profundamente. No podemos utilizar los mismos criterios para evaluar a una familia con un nivel socioeconómico y de nuestra misma cultura y etnia, que para evaluar, por ejemplo, estilos de educación, normas, valores, pautas de crianza. En una familia pobre, inmigrantes, en ocasiones está presente el etnocentrismo. Los profesionales, cuando se relacionan con familias de otras culturas y otros contextos económicos, intentando aplicar soluciones y etiquetas desde una posición que no tiene nada que ver con la que ocupan las familias que se atienden. En este sentido, no solo perjudican a las familias que acuden a pedir ayuda, sino que se producen conflictos peligrosos, por ejemplo, cuando el profesional tiene competencias para decidir sobre el futuro de los niños de esas familias, en base al diagnóstico que se ha hecho sobre los padres. Los profesionales que trabajan en los servicios sociales están inmersos en una dualidad de funciones que no se da en otras profesiones. Por una parte, se presta servicios de protección, ayuda, control social, materializando las políticas sociales. Y por otra parte, se ven desarrollando una práctica profesional. Las características de las sociedades posmodernas indudablemente afectan a las familias de la misma manera que las familias afectan los contextos que habitan. La metamorfosis social que se está gestando desde hace más de 30 años en el mundo occidental afecta de forma profunda a las familias, tanto en su estructura como en los roles. Aumento de la esperanza de vida, igual a más población envejecida, con patologías asociadas que hay que cuidar, descenso de la fecundidad, retraso de la nupcialidad, nuevas formas familiares, incorporación de la mujer al mundo del trabajo, crisis del patriarcado, entre otros. Sostiene Bow: hay un cambio que afecta a los roles y es caldo de cultivo en la aparición de la familia multiproblemática. La paulatina delegación de funciones básicas, antaño desempeñadas por la familia y ahora depositadas en estructuras institucionales y en los profesionales. Aspectos como la educación, la salud, el ocio e incluso la lucha por la subsistencia van siendo asumidos por la administración y otras organizaciones. En este sentido, cada vez y por una tendencia a la especialización de funciones, la familia moderna queda cada vez más abocada al mero cumplimiento de las funciones emocionales. En lo que se refiere a los cambios familiares, estos se producen tanto en la estructura como en los roles. Surgen nuevas constelaciones familiares, familias reconstituidas, monoparentales, homoparentalidad. Ya no es una familia productora, sino fundamentalmente consumidora. Estamos en la era del consumo. Linares nos dice que la familia multiproblemática es uno de los emblemas de la posmodernidad, no solo por su estrecha vinculación con la drogodependencia, por lo poco productiva por lo general, su relación con el consumo es ambigua. En una casa puede faltar lo necesario a nivel de comida o de ropa y sin embargo encontrar repetido un electrodoméstico de última generación, pero lo que consumen desenfrenadamente son los servicios sociales. La metáfora posmoderna es el consumo. Se encuentran abrumadas por un contexto social con escaso soporte emocional, social y económico. Son llamadas de muchas maneras,
familias pobres, desorganizadas, de bajos ingresos, disfuncionales, familias en crisis continuas, multiproblemáticas. Por lo general tienen una historia de crisis no resueltas, a menudo cronificadas, con pérdidas emocionales o físicas y enfermedades. En definitiva, mucho dolor. Estas situaciones las pasan con sentimiento de miedo a las pérdidas, al abandono o a la aniquilación, y también con sentimiento de ira, frustración y depresión. Esto se manifiesta en conductas disfuncionales, con manifestaciones de violencia, abandono o estilos negligentes de cuidado para los hijos. Cangrini, que es uno de los autores que trabaja con familias multiproblemáticas, ya escrito sobre las mismas, nos da algunas características más sobresalientes. Presencia simultánea de 2 o más miembros de la familia, de comportamientos problemáticos estructurados, estables en el tiempo y lo bastante grave como para requerir una intervención externa. Hay también una insuficiencia grave, sobre todo por parte de los padres, de las actividades funcionales y expresivas necesarias para asegurar un correcto desarrollo de la vida familiar. 3. Los 2 anteriores factores se alimentan mutuamente. 4. La habilidad de los límites con una apertura fácil de sus fronteras. 5. Estructuración de una relación crónica de dependencia de la familia respecto a los servicios. 6. Con el tiempo se van produciendo modificaciones peculiares en los comportamientos sintomáticos. Las características de estas familias implican que debemos ser muy cuidadosos, ya que no solo debemos dirigir nuestra atención al grupo familiar y sus relaciones disfuncionales, sino también al medio que suele ser deficitario. Las familias multiproblemáticas presentan desorganización en la estructura, confusión de roles, incumplimiento de las funciones familiares, disfunciones en los límites, siendo estos muy rígidos o muy laxos, relaciones emocionales intrincadas o distantes, reglas secretas o ausencia de reglas, dinámica de poder confusa. Son familias también con alto contenido mítico en su explicación de la vida y de las relaciones, con creencias irracionales. Familias altamente ritualizadas en lo que se refiere a determinadas tareas, o por el contrario, con pocos rituales que proporcionen a sus miembros identidad como grupo y sentimiento de pertenencia. Indagar acerca de los mitos de los rituales de la familia en realidad nos lleva a conocer cuál es su estructura, ya que tanto mitos como rituales son aspectos del funcionamiento de un grupo familiar, que están ligados muy estrechamente a su sistema de creencias y valores y nos ofrecen información sobre la idiosincrasia de la familia. El sistema familiar y el sistema profesional posiblemente van a divergir en el repertorio de creencias, mitologías y rituales que ayudan a tener una visión del mundo y que dan significado a lo que ocurre a su alrededor. Conocer y comprender ese conjunto de creencias y rituales por parte de los profesionales que trabajan con familia es fundamental para no caer en reduccionismos simplistas y en errores de juicio. El sistema de creencias y valores de una familia a su vez está muy influido de la imagen que de la familia como institución tiene la sociedad, y también por lo que una familia en concreto hereda de sus sistemas familiares de origen. La familia se constituye en un mito para la sociedad, es decir, una imagen idealizada de lo que debe ser y de su importancia tanto para las personas como para el funcionamiento del tejido social. Si la familia está muy ritualizada, hay indicios de rigidez y pudiera ser que hubiera poca disponibilidad para el cambio. Por el contrario, la ausencia de rituales en una familia puede indicar desorganización, disgregamiento, para los cuales ayudar a construirlos, ofrecerles la oportunidad de hacer cosas juntos, puede ser terapéutico. Aunque generalmente acude un miembro de la familia a pedir ayuda, considerar los síntomas futuros, emocionales, en contexto tiene sentido, ya que las personas están implicadas en relaciones. Además, no solo se trata de los conflictos en sí mismos, sino en la respuesta de los miembros de esa familia a los conflictos.
respuestas condicionadas por los valores y cultura de la familia. En muchas ocasiones son clientes forzosos que no piden nada, incluso rechazan la ayuda, desarrollando una coraza ante los profesionales. Así se inicia un juego relacional entre la familia y los profesionales titulado «Dejo que me victimices y me persigas, pero luego te abandono», juego en el que en muchas ocasiones queda atrapado el profesional. Este patrón de interacción es frecuente en familias abusadoras o con estilos negligentes. Intentan seducir al profesional haciéndose sentir como el salvador y así evitar ser culpabilizados. Algunas de las características más relevantes desde el punto de vista de las relaciones y conflictos internos de la comunicación ya las vimos anteriormente con Cangrini, en relación crónica de dependencia de diferentes sistemas de ayuda profesional, pérdidas reales o simbólicas, reactividad emocional escasa o excesiva, apego ansioso, tendencia a la desintegración familiar o a la homeostasis rígida, desarrollo de sistemas múltiples, alcohol, malos tratos, ausentismo, nutrición, trastorno de personalidad, mal funcionamiento social, entre otros. Juegos relacionales, el perpetuo enfermo, uso de la fuerza, posición infantil, crisis cíclicas o crónicas, necesitan ayuda especializada. Desde el punto de vista de los conflictos con el medio, actividades económicas de tipo marginal o ingresos inestables e insuficientes, viven al día, contexto adverso, redes sociales escasas, defectuosas y empobrecidas, falta de hábitos de higiene, absentismo y escolarización deficiente, problemas legales, problemas psicológicos, psiquiátricos y de salud en general, aislamiento social, hacinamiento. Jordan, en relación a la capacidad integrativa o no de la familia, hace dos clasificaciones: familias centrífugas en función de su disgregación en torno a los problemas y familias integrativas, relativas a la rigidez con los límites externos que los llevan al aislamiento social. Powell, desde el punto de vista del ajuste social, las de Powell y Monohan por la falta de recursos o apoyos externos en la crisis, y las de Cangrini, que ya las vimos anteriormente. Powell combina aspectos emocionales con deprivación socioeconómica y las clasifica en familias desorganizadas, familias socialmente enfermas, familias con ajuste defectuoso al medio, familias deprivadas, familias simbióticas. Powell y Monahan hablan de familia aislada y Cangrini presenta la siguiente tipología: con padre periférico, pareja inestable, mujer sola y familia petrificada. Ahora bien, cuando hablamos de padre periférico, la organización y práctica descansa sobre las mujeres, entre las que sobresale la madre central, pero caótica y desorganizada. A veces ella misma impide la presencia del padre. Como pareja inestable, formada por parejas muy jóvenes, incapaces de cuidar a los hijos, en pelea constante y con presencia constante de una de las familias de origen, las cuales suelen acabar adoptando a los hijos, frecuente en los casos de familias formadas por toxicómanos. Mujer sola, que tras largas institucionalización vuelve a casa con la madre pero queda embarazada, entrando en una espiral de cambio de compañero con nuevos embarazos. Aquellos que se van, pero queda ella con los niños, aunque ineficaz en su crianza y con una carencia total de modelo paterno. Frecuentemente se enfrenta a la retirada de los hijos por las autoridades. Familia petrificada, tras la pérdida de varios miembros en situaciones traumáticas, los sobrevivientes o alguno de ellos se queda como paralizado, deviniendo en multiproblemáticas por su pasividad e inoperancia. La forma de acudir a los servicios de protección para pedir ayuda es en función de un síntoma, paciente identificado o chivo expiatorio. En el caso de las familias que acuden a contextos asistenciales, generalmente con el síntoma coincide con la demanda de alguna necesidad de tipo material. En otros casos, como ya hemos apuntado, son clientes forzosos que acuden por derivación de otros servicios. Características de las familias multiproblemáticas a nivel social. La miseria es un factor de riesgo importante. Marcelo Pachman, en el año 96, llevó una investigación en donde algunas de sus conclusiones
nos decían que sus miembros ingresan con mayor frecuencia a la cárcel, tienen menos oportunidades culturales y educacionales y mueren más jóvenes. La desorganización económica y de vivienda agrava la situación de miseria. Las entradas económicas son a menudo ilegales o provenientes de distintos subsidios. Las mujeres los destinan para el sostén de la prole y los varones para comprarse elementos de uso personal. Hay familias que han formado parte durante un tiempo de clases sociales más integradas y la miseria es el resultado de una desorganización crónica del comportamiento de sus miembros más significativos. Ciclo vital de la vida familiar. Infravaloran la relación entre vínculo afectivo y vínculo legalmente reconocido. El aplazamiento del matrimonio se prolonga. Las viudas no celebran un segundo matrimonio. No se legalizan las separaciones, ni se reconoce a los niños nacidos fuera del matrimonio. Estas familias presentan un ciclo de vida específico en la medida en que sus etapas de patrón se aglutinan y no presentan etapas diferenciadas como en las demás familias. Parentalidad y conyugalidad. Las funciones parentales están deterioradas, tanto en su vertiente nutricia como en su vertiente socializadora. También está deteriorada la conyugalidad. Los cónyuges se utilizan mutuamente y consensúan dicha utilización. No se dan afecto y reconocimiento. Los efectos sobre los hijos son graves y complejos y con frecuencia se da el abuso sexual y el maltrato. Es característico que la figura paterna sea periférica. Tiene una función flotante, siendo su presencia en la estructura familiar esporádica. Los hijos muy rara vez ven una relación hombre-mujer de cooperación o mutualidad. Tanto los hijos como las madres aceptan este déficit en la estructura familiar, de modo que asimilan que el papel masculino en la familia es inútil o de utilidad desconocida. La segunda configuración típica de las familias multiproblemáticas son matrimonios de breve duración entre personas muy jóvenes. Uno o ambos miembros de la pareja tienen historia de inadaptación escolar, toxicomanías y otras conductas problemáticas. Mantienen una relación conflictiva y confusa de la que los hijos son el único testimonio y el único resultado de la unión. En algún momento, uno de los dos miembros desaparece de la vida del grupo, que a partir de aquí se une una familia extensa centrada en la figura de la abuela. La última configuración típica es aquella en la que un hecho dramático e imprevisto determina una modificación brusca del funcionamiento familiar, comunicación y sistema afectivo. Estas familias viven los acontecimientos como transitorios y ocurren aleatoriamente y se producen rápidas alteraciones emocionales. En las transacciones no hay normas. Se da una experiencia afectiva de tipo todo o nada. Tienen un limitado repertorio verbal, las emociones se experimentan y se expresan con gran intensidad y escaso control. El paso al acto suple la falta de reflexión, predomina el comportamiento sobre lo cognitivo. Minuchin señala, estas familias tienen un tipo de intercambio muy limitado con relación a las informaciones entre los miembros y una experiencia cognitiva y emotiva tendencialmente indiferenciada para cada individuo. Tienen un uso prevalente de los canales paraverbales, son más resonantes los aspectos relacionales que los aspectos de contenido de los mensajes. También señala un caos comunicacional que incide en el desorden relacional y desorganización estructural en general. Está presente el mensaje implícito, está conmigo o en contra mío. Esto favorece en gran medida la aparición de triángulos y coaliciones negadas. Las emociones del profesional en el trabajo con estas familias: siente incertidumbre, tristeza, furia, apatía, alivio, aprecio, miedo, impaciencia, ahogo, manipulación, intranquilidad, aburrimiento, rabia, etc. Trabajar con estos casos supone un desgaste serio para el profesional, ya que la exposición a vivencias y emociones fuertes es muy intensa. Las vivencias en muchos casos al límite. Se pone en juego mucho,
el prestigio profesional, la capacidad de resolver situaciones difíciles, de generar ideas nuevas para afrontar el caso, la capacidad de aguante, la experiencia en muchos casos, el contrato de trabajo y la propia salud mental. El agotamiento laboral es característico de los profesionales que trabajan de manera prolongada con estas familias. La intervención. Estas familias no suelen realizar demandas de terapia, aunque existen síntomas y sufrimiento. Muchas veces los niños y adolescentes suelen ser el motivo de las peticiones de ayuda y en la mayoría de las ocasiones quien hace la demanda es una institución, no la propia familia, como lo habíamos dicho anteriormente.